Ser podcast. Episodio 100. Un centenario normal. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, Nerea. Saludos a todos. En este episodio, como dirían en redes sociales, tenemos globitos, y globitos muy redondos. Sí, porque Lo Normal llega a su episodio número 100. Llevamos ya más de 3 años y medio compartiendo nuestras historias con vosotros. Más de 86 horas hemos pasado juntas, que le hemos contado. Por eso hoy vamos a hacer un repaso de algunos momentos de estos 99 episodios anteriores. Desde abril de 2022 hemos visitado colegios, pisos tutelados para mayores, residencias de personas con diversidad funcional, cárceles, centros de acogida para jóvenes expulsados de sus casas por su orientación sexual o su identidad de género. Hemos hablado con estudiantes, médicos, cantantes, matemáticos, militares, ministras, indigentes, actrices, profesores, sociólogas, historiadores, trabajadoras sociales, escritores, alcaldes, drag queens y muchas otras personas LGTBIQ+, que son quienes realmente han hecho este podcast. El corazón de Lo Normal. Vamos a ello. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. En el primer episodio de Lo Normal, allá por abril de 2022, descubríamos algo que hemos tenido muy presente a lo largo de estos casi 4 años. La imagen que teníamos del colectivo LGTBIQ+, no tenía nada que ver con la realidad. Por eso lo titulamos Ni ricos ni poderosos. Hablamos con Federico Armenteros, el presidente de la Fundación 26 de diciembre, y con Eric, uno de los usuarios de esa fundación. Cuando empezamos a abrir el local de aquí de Lavapiés, y es cuando te empiezas a encontrar con personas y te empiezas a ver una realidad que dices, bueno, es que esto no tiene nada que ver con lo que la sociedad transmite del colectivo LGTB, que hace 2 años la Federación hizo un estudio y donde el 67% de la población mayor LGTB tiene pensiones no contributivas. Eso quiere decir 426 euros al mes. Somos un colectivo que tenemos una historia, que no se nos ha reconocido, que se nos ha machacado, que no se nos ha permitido cotizar a la seguridad social porque nos metían a la cárcel o nos despedían o nos echaban o teníamos que trabajar de forma ilegal para poder o no te contrataban. Entonces, todo eso, cuando eres mayor te das cuenta. Pero bueno, pues es que el Estado nos debe ese reconocimiento de que nos han metido en una ley que nos han jorobado la vida. Entonces, bueno, en estos últimos momentos que nos ayuden, ¿no? Pero resulta que la residencia de Juanito era mucho más que su pensión. Y yo no tenía ingreso. Entonces lo único era vender el piso de Avenida Manzanares. Pero como el titular era Juanito, porque eso fue antes de la boda, o sea, no eran bienes gananciales, tuve que hacer unos trámites para ¿cómo se dice jurídicamente? Incapacitarle. Entonces pude vender el piso. Entonces este amigo mío, Juan Antonio Cuerpo de Riva, me buscó una residencia, de momento. Y me fui a una residencia, pero una residencia que eran 2.000 euros al mes. 2.000 euros al mes. Me estuve 3 años y medio y se me acabó. Paulina y Encarnita fueron las protagonistas de nuestro segundo episodio. Ellas se conocieron en un pueblo de Cáceres hace más de 50 años y tuvieron que recorrer un largo y complicado camino para poder estar juntas. He dicho que he nacido lesbiana porque nunca he considerado que era una opción, sino que es una realidad en mi intimidad más íntima. Y esto, quien no lo quiera entender, es que es ciego o, en fin, absolutamente obtuso. No puedo decirte cómo, sino que empezó la cosa porque empezamos a hablar, empezamos a tener puntos en común, a las dos pues
nos gustaba salir de paseo, teníamos la fe católica como punto también común, en fin, además éramos vecinas, cosa que yo no sabía, pero que descubrí porque, claro, yo fui nueva a su pueblo y cuando descubrí que encima éramos vecinas, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Lo que había comenzado como primero vecinas, amigas, pues luego ya se convirtió en dos mujeres jóvenes enamoradas. Eso fue, así fue. El proceso tampoco no fue muy largo, pero sí que, claro, duró unos cuantos meses, de tal manera que yo llegué a su pueblo en octubre, me marché en junio y cuando yo me marché de vacaciones en junio, la verdad es que me iba llorando a mi casa porque yo lo que quería era quedarme aún en Zorita, que era donde estaba Encarnita. Y nosotras siempre intentamos que entendieran nuestros sentimientos, que entendieran lo que nos pasaba. En las familias esto no se veía bien y ya en un círculo un poquito más amplio, pues tampoco. La verdad es que todo ayudaba a que ni la sociedad, ni la familia, ni la iglesia, ni en el trabajo se viviera o se viera, en principio, se viera nuestra relación como una relación de amor que era y que equiparable a cualquier otra relación de amor. Dos jóvenes se conocen, se enamoran y quién ha de entrar dentro de esa pareja para decir este amor es un amor basura, por ejemplo. Aquel primer año de nuestra relación, claro, en el pueblo pues ya se comentaba, ¿no?, que íbamos juntas, demasiado juntas, ambas íbamos, nos habíamos separado ya del grupito de amigas que teníamos, íbamos solas, preferíamos pues eso, ir solas, ¿no? Y la primera reacción fue del párroco del pueblo, llamó a Encarnita en un momento dado y le dijo, bueno, esta amistad no te conviene. Yo, por otro lado, que estaba de maestra en su pueblo, imagínate lo que podía suponer para mí que, en fin, se viera esto como algo peligroso. Incluso yo hablé con el director del colegio en aquella época, que era una buenísima persona, y me dijo, no le hablé abiertamente, pero claro, yo pienso, en los pueblos, ni que fuera grande, porque en aquel entonces su pueblo tenía más de unos 2.000 habitantes, la gente se conoce y se comenta, y el director siempre me apoyó, siempre me dijo, no tienes que preocuparte para nada. Sí que en el trabajo de Encarnita lo que nos supuso fue que me prohibieron la entrada. Y esta fue la primera señal de alerta que nosotras, dos jóvenes enamoradas y ajenas a toda posición inflexible de la sociedad que desconocíamos por completo, ajenas a las leyes que teníamos en vigor, como por ejemplo la ley de 1970, la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Nosotras vivíamos como dos personas enamoradas que piensan la una en la otra y sin pensar en los riesgos que podríamos correr. Hemos dedicado también mucho tiempo en estos 100 episodios a hablar de LGTBIQ-fobia en el deporte. En el 5º recibíamos al primer futbolista español que había salido del armario. Entonces aún era un personaje anónimo. Hoy ya podemos decir que hablamos con Alberto Lejárraga. Yo creo que tampoco no le doy tanta importancia. Lo hago más por un poco contar que yo pues en mi vida normal no tengo ningún problema ni vivo una vida especialmente diferente que una persona hetero, por ejemplo. Y bueno, pues por contar que yo en mi vida estoy muy a gusto, vivo muy tranquilo y bueno, pues creo que eso a lo mejor pues puede ayudar a alguien que esté en una situación parecida. Yo la verdad que creo que lo he tenido un poco más fácil porque bueno, pues conocí a mi novio, empezamos una relación y a raíz de ahí
pues de cara a mi familia, a mis amigos, pues yo me sentí muy a gusto diciendo que tenía novio. Nunca lo había transmitido, lo sabían 2 personas muy de mi círculo más íntimo, muy contadas. A raíz de tener novio, pues yo fui abriendo mi relación. Y bueno, pues es verdad que en el entorno del fútbol quizás de una forma más difícil, pero de cara a mi familia y demás yo me sentí muy, muy a gusto. En este último equipo en el que he estado, pues el primer día que yo llegué allí, te cuento el ejemplo, el equipo estaba jugando un partido amistoso, yo era el primer día, entonces estaba en la grada viendo el partido y estaba con un compañero que acababa de conocer del equipo, que estaba lesionado en ese momento, y nada, pues empezamos a hablar pues lo normal de pues qué tal, a qué te dedicas, qué no te dedicas, tienes novio, no tienes novio. Y nada, pues eso, me preguntó, no sé si tenía pareja o algo así, y yo le dije que sí, porque tenía novio, que estaba en Madrid, y bueno, pues ya está, sin más. Como que lo vi como una cosa muy normal, y para mí eso la verdad que fue muy importante. Yo la verdad que dentro del vestuario no he visto esa homofobia. Sí que es verdad que hay casos concretos en los que, bueno, pues hay personas que a lo mejor, por lo que sea, tienen una mentalidad muy cerrada y con eso te encuentras, y yo a eso me he tenido que enfrentar y, bueno, pues soy una persona de discutir mucho las cosas, entonces, pues cuando ha pasado algo así, pues la verdad que me gusta discutir. Igual un compañero está un poco harto de mí en ese sentido de que yo les discuta todo ese tipo de cosas, pero creo que también es necesario. Esto... Pues bueno, pues ha sido un proceso en el que al principio pues era todo muy complicado. No sé si creo que es por el ambiente hostil que siempre yo, por ejemplo, he sentido en el entorno del fútbol. Es muy difícil de un día a otro pues empezar a abrirse y demás. Ahora bien, una vez que lo haces, pues yo me siento muy a gusto. Las mal llamadas terapias de conversión parten de la base de que la homosexualidad o la transexualidad son elegibles y se pueden revertir. De ello hablamos en el episodio 9 con Saúl Castro, presidente de la asociación No es Terapia, y con Ángel Villascusa, periodista que realizó una investigación sobre los cursos del Obispado de Alcalá de Henares. Es muy molesto que utilicen esta trampa de referirse todo el rato a la libertad, porque no hay una libertad para dejar de ser homosexual, bisexual, trans o asexual, sino que como es científicamente imposible modificar a voluntad la orientación sexual o la identidad o la expresión de género. Por tanto, ellos cambian el paradigma del discurso y entonces así parece que se puede escoger, pero realmente en la revisión científica que yo hago en el libro, ya no solo del origen de la orientación sexual y de la identidad de género, sino también de la eficacia de las prácticas que se conocen como terapias de conversión, todos los estudios que se han publicado dicen que es imposible modificarlo. Entonces, si no existe esa libertad, no se puede hablar de ella. Y luego, la segunda pregunta que yo me hago, que también hago en el libro, es si existiera esa libertad, ¿sería óptimo para una sociedad tolerante y democrática potenciar la normalización de toda esa sociedad? Es decir, en vez de luchar por destruir las estructuras de discriminación y de poder que hacen que las disidencias sexuales y de género estén sometidas, ¿sería óptimo pues darte una pastillita y convertirte en cishetero? Los estudios, ahí cito un estudio de la LGBT Foundation de Reino Unido, dice que 3 de cada 4 víctimas van forzadas en un 20% de los casos por sus familiares, por sus progenitores o por líderes religiosos y comunidad religiosa más cercana. Y luego ese, digamos, 25% no se puede hablar tampoco de consentimiento en puridad. Por mucho que diga el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre la ley trans, no se puede consentir porque el consentimiento está inherentemente viciado. Es decir, los perpetradores de terapias de conversión parten del engaño y de la LGTBI-fobia interiorizada que tienen las víctimas para aprovecharse con estudios falsos y con un discurso bastante pulido diciéndoles no, esto sí que se puede modificar, a pesar de que la ciencia dice lo contrario. Y entonces, aprovechándose de ese error, les perpetran estas prácticas. Es decir, que en ningún momento se puede hablar de que se consienta realmente porque ni siquiera en términos jurídicos o en términos que entienda cualquier persona no hay ese consentimiento. El tipo de perfil que veíamos, como comentaba Saúl, en este caso, al ser una congregación, no sé si congregación religiosa, pero sí relacionado con el arzobispado, era gente que de alguna manera estaba llevada por sus familias porque estaban acostumbrados a un círculo religioso
y empezando a manifestar, o cuando empezaban a manifestar sentimiento o atracción hacia personas del mismo sexo, cuando bien confesaban, bien hablaban con personas de su entorno, lo que les recomendaban era acudir a este tipo de sesiones o a este tipo de prácticas, porque era lo que prácticamente les parecía probablemente lo bueno. Pensaban que era que, oye, pues mi hijo o mi amigo está teniendo esto, pues hay que llevarle aquí. ¿Dónde acudimos? Bueno, pues a lo más cercano que tenemos, que es siendo familias religiosas, familias que pertenecen a comunidades bastante cerradas y en las que hay lazos muy, muy potentes. La religión, el acompañamiento religioso se convierte en una cosa muy importante. Entonces es lo que hace que muchos de estos chicos, al menos en el caso de nuestra investigación, empezaron yendo a eso a través de sus familias y de sus círculos más cercanos. Yo sí que recuerdo, fue una primera sesión. Es verdad que antes de esa sesión tuve que hacer deberes, varias horas de test, de cartas, de redacciones, era un trabajo. Y sí que recuerdo, sobre todo después de escuchar los audios, que era prácticamente más de una sesión, sí que recuerdo un agotamiento bastante fuerte, porque al final, aun cuando tú haces una investigación periodística, en este caso, que es de un tema tan sensible, tú, para que no te pillen, entre comillas, tú estás contando un poco tu historia. Entonces, cuando tú cuentas tu historia y hablas de tu familia, hablas de tus casos, al final tú te estás sintiendo muy vulnerable delante de, en este caso, delante de ella. Y fueron unos días algo duros. Luis Fer y José han pasado varias veces por lo normal. Son una pareja que tiene diversidad funcional y cuyo objetivo es poder vivir su propia vida independiente en su propia casa, fuera del centro en el que ahora residen, en la provincia de Cáceres. Para ello han impulsado el proyecto Viva. Los conocimos en el episodio 12. Nosotros vivimos sobre ruedas y eso hace que no nos cansemos de movernos. Mientras nos dure la batería de la silla, vamos a estar ahí dando guerra. Pues nosotros ahora somos vecinos de habitación y estamos casi siempre juntos, menos a la hora de dormir, lo cual a Luis Fer le viene bien porque dice que ronco. O sea que, bromas aparte, al ver que llegó la pandemia y que no podíamos estar juntos cuando queríamos, porque estábamos en módulos distintos, se nos planteó la necesidad de tenemos que hacer algo para poder elegir cómo queremos vivir, ¿no? Yo fui quien embarcó a Luis Fer en la historia de fundar la asociación. Es que te das cuenta de la cantidad de barreras que hay, pero a todos los niveles, porque para hacer la asociación nos costó también, pero muchísimo, y eso también porque como vivimos en un pueblo pequeñito, un pueblo un poquitín apartado, pues bueno, todo era a base de ir a Cáceres y al final pues tuvimos que hasta contratar a una gestoría, ¿verdad?, para poder hacer nuestra asociación, porque fue muy difícil. Sí que nos gustaría hacer un llamamiento a las administraciones públicas para que apoyen la accesibilidad y la vida independiente de verdad, porque sin vida independiente no hay accesibilidad y sin accesibilidad no hay vida independiente. Pero quiero decir, se concibe la accesibilidad como algo arquitectónico. Sí, lo arquitectónico es lo que se ve y es importante. Pero si uno no es dueño de sus horarios, no es dueño de sí mismo tampoco. Otro tema recurrente en la pequeña historia de lo normal ha sido el sexilio, el hecho de tener que marcharte del lugar en el que vives para poder vivir libremente tu sexualidad. Normalmente ese tránsito se realiza desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades. En el episodio 15 hablamos con Sisi Cáceres, de Extremadura Entiende, Leticia San Juan, del colectivo Cala, y Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas, el pueblo de las bodas LGTBIQ+.
Tiene una parte más difícil, aunque también tiene alguna ventaja, ¿no? Que en algunas ocasiones lo hemos comentado entre nosotras también aquí dentro de nuestro colectivo, ¿no? De las compañeras de Extremadura Entiende. Sí es más difícil por toda la presión social que existe en los pueblos hacia las mujeres en general. Eso, por desgracia, nos atañe a todas de la misma forma. Salirse de esas líneas marcadas hacia lo que una mujer se supone que es siempre es difícil. Y sobre todo es difícil porque cuando te atreves a dar el paso, si te quedas en el pueblo es complicado para ti, pero si decides marcharte quizás es mucho más complicado para tu familia porque la expones mucho más. Es como sueltas la bomba y te vas corriendo, ¿no? Hablando del sexilio también. Entonces yo creo que el hecho de la presión social y de conocernos entre todas las personas que vivimos en los pueblos dificulta sin lugar a dudas esa salida del armario y ese vivir como eres y esa visibilidad en los pueblos, sin duda. Yo creo que hoy por hoy es difícil vivir en el mundo rural para todos. Entonces, claro, como nosotros somos una parte de ese todo, pues por supuesto que sí. Pero yo creo que ha habido muchísimo avance a la hora del tratamiento en el mundo rural hacia el colectivo gay. Bueno, pues en Sexilio precisamente lo que intentamos es, lo que las chicas y chicos que lo han ideado, lo que pretendían era, hablar de esta realidad, ¿no? Hablar de que existe el sexilio, de que hubiese un debate social al respecto y que también veamos en los pueblos lo que tenemos que ir haciendo para revertir esa tendencia, ¿no? Ser espacios acogedores y no espacios pues de rechazo o de expulsión de la diferencia, ¿no? En colectivo es verdad que hay una historia muy llamativa que es la de Ale, un chico trans de Maguilla, que es un pueblo muy muy pequeño de menos de 1000 habitantes, pero en realidad lo que nosotras queríamos contar a través de ese corto era también la importancia de la comunidad, la importancia del colectivo que una persona tiene alrededor, ¿no? Y lo que realmente le permite ser y expresarse tal y como es, ¿no? Entonces, pues es una escape room hecha por los chicos y chicas del IES de Llerena para compañeros suyos y tienen que ir abriendo pistas que sacan a chicos y chicas del armario. 2023 comenzó con el estreno de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. La ministra de Igualdad, en aquel momento Irene Montero, nos visitó en el episodio 18. He sido muy consciente de que había muchas dificultades para que la ley saliese adelante y ahí agradezco tanto a las personas trans y a la fuerza tan poderosa que tiene el orgullo y que tienen los colectivos y también al equipo del Ministerio porque siempre hemos estado muy convencidas de que dar la batalla merecía la pena y que precisamente esa era la principal condición para que la ley pudiese salir adelante. Pero sí ha sido un proceso muy difícil y sobre todo para mí lo más duro es que no hemos podido evitar que en el debate público hubiese discursos muy cargados de transfobia, muy cargados de LGTBI-fobia, con un cuestionamiento muy profundo a las personas trans, a su misma existencia, y de una forma muy normalizada, demasiado, en mi opinión, ¿no? Como que se puede debatir una ley, se puede cuestionar si es mejor o peor técnicamente, pero muchas veces, por desgracia, lo que nos hemos encontrado es que se utilizaba el argumento de la inseguridad jurídica o de la falta de rigor, como ha dicho una y otra vez el Partido Popular, para esconder que en el fondo lo que les pasa es que no quieren que se reconozca el derecho a la libre determinación de la identidad de género y que, como en las jornadas que organizaron hace poco, ¿no? Pues llevaban a supuestos expertos a decir que las personas LGTBI no están bien, ha habido que hacer concesiones, las personas no binarias no están incluidas en esta ley. Avanzamos de forma decisiva en los derechos que eran irrenunciables y aún así, si os dais cuenta, en estos últimos meses lo que hemos insistido es que la ley tenía que estar aprobada antes de que acabase el año y sin retrocesos, porque incluso del texto que salió del Gobierno podría haber ocurrido que hubiese alianzas parlamentarias que retrocediesen respecto a ese texto que ya pactamos, pero sí, no hemos llegado todo lo lejos que querríamos en cuanto a las infancias trans, en cuanto a las personas transmigrantes, como te decía, las personas no binarias no están y en la parte de derechos LGTBI, de derecho antidiscriminatorio, nosotras también pensamos que, podemos todavía tener que avanzar en la capacidad que tenemos para
combatir determinadas discriminaciones, como por ejemplo que no te alquilen un piso por ser lesbiana y por querer ser una mujer que quiere vivir con su pareja, que también es una mujer, o por ser una persona trans. Creo que es una buena ley, o sea, creo que la ley reconoce los principales derechos que tenía que reconocer, avanza de forma decisiva en entender que las personas LGTBI, por su orientación sexual, por su identidad de género, sufren una serie de discriminaciones que tenemos que combatir. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género y eso, bueno, muy poca gente creía que fuese posible en esta legislatura cuando empezamos a tramitar esta ley, pero por supuesto que soy consciente de que hay un sabor agridulce. También nos hemos ocupado en varias ocasiones de la intersexualidad. En el episodio 19 lo hicimos con Yolanda Melero, portavoz de Caleidos, organización intersex por la diversidad y autora del libro Buceando en la diversidad desconocida. Yo, cuando tenía año y algo, la cuidadora que me cuidaba en la guardería, pues les dijo a mis padres como que mis genitales estaban hinchaditos, algo parecía y que no concordaba, ¿no? Entonces me fueron yendo varios médicos, ninguno sabía qué pasaba, hasta que uno pues se ve que ya dio con el diagnóstico, y entonces lo que me hicieron es, con no llega a 2 años, me quitaron lo que son las gónadas, o sea, yo tenía los testículos internos. Con 4 años, no sé por qué, los médicos decidieron que también me tenían que hacer como una especie de reconstrucción vaginal, y ya después de adulta, yo tenía como el clítoris un poquito más grande, y esto sí que fue un complejo mío, y también el tema de la vagina, tuve que hacer otra reconstrucción, y me volvieron a operar 2 veces. Ahí ya sí que fue por decisión propia. Claro, a mí las barbaridades que se me han hecho, primero, claro, yo tenía unas gónadas que a mí me hubiesen hecho desarrollo, porque hay otras personas en mi caso que sí que lo han mantenido, ¿no? Y al quitarme las gónadas tan pequeñitas, pues se me ha privado de que mis gónadas me vayan realizando la pubertad y que y es como se me ha castrado, ¿no? A mí me quitaron unos órganos que estaban bien. Entonces él fue con 2 años. Luego, pues bueno, el protocolo del hospital, pues también, con los años he ido sabiendo todo esto, ¿no? Esto me ha costado muchos años, pero con los años he ido sabiendo que, bueno, pues yo estaba, me ataron en la cama con 2 y con 4 años y no podía salir de la cama, mis padres no podían visitarme, entonces claro, una niña de 2 años no llega, o de 4 años atada de la cama casi todo el día en un sitio que no conocías. Entonces con el tiempo descubrí pues un poco estas cosas, ¿no? Luego pues a casi todos nos recetan silencio, secretismo, a mí nadie me informó de nada. Yo con 20 años pregunté al médico que me había hecho seguimiento de siempre, que me había pasado. Te operamos de ahí abajo y ya está, y como con vergüenza. De alguna manera la mayoría de los profesionales médicos tienen la concepción de que no va a poder ser feliz así, esto hay que cambiarlo, hay que adecuar este cuerpo, si son unos genitales o unas gónadas, unos órganos reproductores que no encajan con el género, se quitan, se cambian, y si hay una apariencia diferente, pues también para que se adecuen ese cajoncito. Yo también, una de las cosas que más he sufrido han sido las revisiones. Yo desde muy pequeñita pues me hacían revisiones de mis genitales, donde me miraban igual, sin exagerar, no estoy exagerando, a veces más de 20 médicos, hurgando mis genitales, hablando de mi cuerpo, y yo estaba totalmente disociada. Yo miraba para otro lado y era como que mi cuerpo no es mío, ¿no? De hecho, pues a mí esa zona ha sido como si fuera casi, yo siempre digo, como una piedra, una roca, ¿no? O sea, es que es como que mi forma de sobrevivir, ¿no? Pues esto año tras año y varias veces al año, yo con el tiempo pues he ido conectando con, ostras, ¿no? Esta vivencia de sentirme... igual es un poco fuerte, ¿no?, lo que voy a decir, pero mi vivencia de muchas personas intersex es abusada, ¿no? Sentir que te han abusado, te han tocado tus genitales y tú no has podido defenderte ni protegerte, y encima ni siquiera casi procesar eso como un abuso, porque que son médicos, ¿no? No han ido a hacerte daño. Tú como niña de 2, 3, 4 años, tú eso no lo sabes, no puedes procesarlo. Estar al margen de la familia tradicional, ya sea a la fuerza o por decisión propia, es un salto al vacío. La Fundación EDI es uno de los pocos hogares de acogida en España para jóvenes del colectivo LGTBIQ+, víctimas de violencia familiar, bullying y LGTBI-fobia. Hasta la Fundación nos fuimos en el episodio 23 y allí hablamos con Juanpi. Yo sinceramente tuve que acudir a EDI porque yo estaba desesperadísimo, en plan, tuve muchísimos problemas mentales, no me gustaba nada. Y la verdad yo la Fundación EDI conocí por el hablar, porque básicamente yo no tenía la forma de contactar con nadie. Cuando decía con nadie es que no tenía ni internet, no tenía nada. Todo lo tenía que conseguir de forma incógnita. Entonces, de viva voz me dijeron, pues mira, esta fundación ayuda a gente como tú, en tu situación, literalmente. Y bueno, tuve que mover algunos cables para conseguir
literalmente un móvil para poder contactar con ellos, y esa fue mi razón básicamente, porque necesitaba ayuda, porque era eso o desaparecer. Por mi experiencia yo sé que siempre he sido gay toda mi vida, o sea, ha sido una cosa que desde chiquito me sentí identificado, pero no sabía lo que era la palabra ser gay hasta los 14, 13 años. O sea, yo de pequeño de verdad me llevaba más con las chicas, me atraía mucho más el mundo femenino, literalmente. No me gustaba el deporte, no me gustaba, vamos a decir lo que yo digo ahora mismo, los machirulos. Entonces, mi madre, al ver todo eso, ella ya sabía por dónde venía. Entonces, pues me intentaba, vamos a decir, reeducar. Entonces, si me veía, pues, yo qué sé, jugando con la muñeca, me regañaba. Si me veía, yo qué sé, vestido con la ropa de mi hermana, me regañaba. Era como, tienes un problema psicológico, ¿vale? Y claro, cuando tú eres chiquito, te lo crees todo. Y yo me lo creí. De hecho, acepté ayuda psicológica de mis padres porque querían que fuese un psicólogo para decirme que básicamente mi homosexualidad era una enfermedad. Un niño pequeño hace caso a sus padres siempre, y yo lo hice. Y claro, cuando iba creciendo literalmente a los 16 años, ya me di cuenta de que no estaba haciendo nada malo. Ya me di cuenta de que realmente me gustaban los chicos y que realmente yo era así, porque lo intenté cambiar durante toda mi vida. Y nunca me sentí cómodo conmigo mismo hasta que acepté que yo era homosexual. Y entonces ya ahí fue cuando empezamos a tener un montón de riña mi madre y yo. Y bueno, mi familia completamente, porque vienen literalmente de una rama muy católica, muy de derecha, muy, pues eso, muy tradicional. Y básicamente me ocultaban toda la información. O sea, las redes sociales, el internet, el WhatsApp. Entonces, claro, no tenía la forma de aprender quién era yo, de aprender cuál era mi sitio, quién era. Yo, con 18 años, que tuve que irme con una bolsa de basura y me fui. Me fui a la casa de Eddie, y ahí literalmente hoy puedo decir que soy una persona no binaria que no sabía que existía. Y no binaria consiste que no me siento identificado con ningún sexo. Por fin sé qué persona soy. Son muchas y muchos las actrices y actores que han pasado por estos 100 episodios. Carolina Juste fue una de las primeras, entonces solo tenía un Goya y no se había infiltrado todavía. Era el episodio 26 y nos habló sobre la representatividad de los personajes LGTBIQ+ en la ficción española. No sé dónde escuché una vez que existe esta cosa como el síndrome de la bollera muerta, ¿no? No, igual no es el síndrome de la bollera muerta. Sí, es así, es así. Que en una película dramática solemos acabar... Claro, exacto. Y yo creo que, o sea, son terrenos a conquistar en general, porque quiero decir, al final la normatividad nos hace generar unos referentes terroríficos que hacen que la sociedad se comporte de una manera de mierda. Necesitamos generar referentes en los que la sexualidad, por ejemplo, o como muchas otras cosas, no sean el eje vertebral del personaje, solo. Que de repente tú generes referentes en positivo. O sea, que de repente pues un personaje del colectivo, toda su trama o todo su conflicto en la vida sea que es lesbiana. Obviamente creo que también es importante no perder que todavía existen muchos crímenes homófobos y existe mucho juicio y mucha discriminación. Pero sí que creo que es importante generarle a la gente joven referentes en positivo. Y la ficción necesita hacer eso, porque es que somos un montón de gente. Generemos una ficción que sea espejo real de lo social. Para eso, pues para que de repente toda la gente se sienta representada y además eso, pues se lo pase bien. Alana Portero es algo así como la madrina de Lo Normal. Juntas hemos compartido muy buenos momentos y han sido unos cuantos en este centenario. Uno de los momentos fue cuando vino a presentar La mala costumbre, la novela publicada por Seix Barral, que la ha hecho famosa en medio mundo. En aquel episodio 28 hablamos, por ejemplo, de las familias escogidas. Independientemente de la relación que una tenga con su familia, por buena que sea, sabemos que siempre hay algún tipo de carencia o de necesidad que no pueden cumplir. Eso no significa que sean malas familias o que estemos mal con ellos. Y necesitamos buscar otras cosas y es lógico.
nuestra historia es una historia de alianzas y es una historia de genealogías construidas en la calle, construidas en nuestros espacios, porque también nuestro colectivo desgraciadamente está lleno de personas expulsadas que primero han tenido que ser acogidas y que luego han acogido a los demás. Entonces esto para mí es fundamental y no creo que nunca escriba nada en la que no haya algo de esto, porque yo eso lo he necesitado y afortunadamente lo he encontrado en mi vida, teniendo una buena relación con mi familia, pero claro, sin mi familia escogida, sin las personas que me acogieron tal y como era y que me abrieron el armario de par en par y dijeron se acabó vivir más aquí, pues no estaría aquí, ni habría escrito el libro, ni habría hecho absolutamente nada. Es fundamental, eso yo no me voy a cansar de contarlo nunca. La memoria histórica ha sido otro de los temas recurrentes en Lo Normal. Hemos descubierto en este tiempo realidades que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Una de ellas es el campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura, que el franquismo utilizó para el internamiento de hombres gays. Miguel del Arco dirigió la serie Las noches de Tefía, en la que se cuenta la historia del campo, y con él hablamos en el episodio 32. Bueno, yo cuando escucho esas cosas que dicen del franquismo, hizo muchas cosas buenas, y yo digo, sí, hizo cosas buenísimas. Disolvió cualquier tipo de disidencia ideológica, política o sexual, intentó legitimar un golpe de Estado e impuso la ley del silencio para borrar cualquier tipo de las huellas de las atrocidades cometidas, ¿no? Es un periodo, no solamente la nomenclatura de los campos de concentración empieza a cambiar a partir de la década de los 50 porque Franco intenta denodadamente entrar en la comunidad internacional y de alguna manera presentar una cara un poco más presentable, incluso se presenta a sí mismo como jefe de Estado de un país libre. Y yo creo que estos eufemismos van deshaciéndose por el camino. Entonces yo creo que ese desconocimiento forma parte de esa manera, ese intento de borrar cualquier tipo de huella, ¿no? Hay más de 300 campos de concentración documentados en todo el panorama desde la guerra civil y ni siquiera, sin contar estos que ya no son en esa nomenclatura, ya no entran en la nomenclatura de campos de concentración porque pasan a tener los eufemismos estos de colonias penitenciarias, campos de trabajo, etcétera, etcétera, pero son campos de concentración. Yo creo que formaba parte del régimen, ¿no? Es decir, estaban en este régimen extractivo en el que tenían a su disposición a todos estos señores que iban metiendo en las cárceles sin derechos ninguno. Eran mano esclava directamente, que son los herederos de aquellos batallones de soldados que formaban parte de los que construyeron, por ejemplo, un montón de infraestructuras que siguen hoy en día en pie, y luego, claro, pues dependiendo de quién estuviera al frente de estos campos de concentración, pues en el campo de Tefía, pues es que ni se cultivaban, hasta el propio nombre ya no era un eufemismo porque escondía que fuera un campo de concentración, sino porque era colonia penitenciaria agrícola en un sitio donde no se cultivaba absolutamente nada porque no había técnicas, no llovía, entonces era muy complicado sacarle algo a esa tierra tan dura. Cristo Casas se define como maricón de clase obrera y publicaba hace unos meses Maricas Malas en la editorial Paidós. Estuvo con nosotros en el episodio 37 y con él charlamos, entre otras cosas, de la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Esto es el origen del libro, ¿no? Escoger una palabra con la que yo me sienta más cómodo, que no sea ni homosexual ni gay. Porque tengo la impresión, creo que podemos verlo sobre todo en la producción cultural o en los prejuicios que tienen las personas no LGTBI sobre qué es un marica, qué es un gay o qué es un homosexual. Siempre está muy centrado en una imagen de un hombre rico, blanco, que se casa, que tiene una hipoteca, que quiere reproducirse, ¿no? Y que quiere de paso reproducir los modelos de organización de la familia tradicional, ¿no? Entonces yo llegó a un punto en que me preguntaba, ¿vivimos en una sociedad actualmente en 2023 más respetuosa o más tolerante, utilizando tolerante no es una palabra que me gusta especialmente, que la del 2006 cuando se aprobó el matrimonio igualitario porque la sociedad es ahora menos LGTBI-fóbica?
O lo que pasa es que las personas LGTBI parecemos menos LGTBI ahora y por tanto molestamos menos y eso genera menos rechazo. Al recuperar el término marica, lo que quiero es reivindicar que lo que nos define en realidad no es si nos casamos o no, o con quién nos acostamos o no. Lo que nos define es prácticamente que molestamos y que hacemos ruido y que somos estridentes, ¿no? Y quería recuperar esta palabra porque marica es una palabra que tiene sus orígenes hace ya bastantes siglos en el español. No es una palabra anglosajona como gay, ni una palabra del vocabulario médico como homosexual, sino una palabra de la calle popular que lo que viene a decir que es un hombre que molesta, un hombre que tiene pluma, un hombre afeminado, un hombre que no se reproduce, un hombre que es promiscuo, que es sucio y un hombre que es en definitiva no productivo, un hombre que es de clase obrera. Y creo que esto es todo lo que encapsula a la perfección el término marica. Creo que la definición que hago en el libro es el homosexual es un usuario de la institución pública y el gay es un cliente de la institución privada, ¿no? Entonces un marica es una cosa que se resiste a ser ambas, que se resiste a ser tutelado ni por el Estado, ni por el negocio privado, ni por los empresarios. Estrella Cid fue la primera mujer trans militar que consiguió que el ejército reconociera su identidad de género en nuestro país. El camino no fue fácil y así nos lo contó en el episodio 42. Eso fue muy gracioso porque en aquel entonces estaba destinada en el centro deportivo que estoy ahora y yo empecé a dejarme el pelo largo porque ya sentía que llegaba el momento y no me lo quería cortar. Entonces un día en una reunión de mandos que teníamos, que estaba el coronel, estaba el general, pues ya a mi coronel, el general, le llamó la atención porque su subteniente tenía el pelo excesivamente largo, entonces me llamó la atención, por favor, tienes que cortarte el pelo porque no es lo correcto, tenemos que llevar una disciplina y una imagen y tal. Y entonces ahí ya no me quedaron, le dije, pues mi coronel es que no me lo voy a cortar. Dice, ¿cómo no te lo vas a cortar? Es una falta de subordinación. Y digo, sí, pero bueno, le voy a contar. Ya nos sentamos tranquilamente y le conté que quería hacer un cambio de género. El coronel encima era del Opus Dei y bueno, pues entiendo que se le caería el mundo encima, ¿no? Lo entendió, pero lo vio como muy raro. De hecho, yo era la primera que se le había ocurrido esta genialidad y lo tengo que consultar con mi general. A los 2 días me lo comunica el coronel y me dijo que se lo había contado al general, que el general me había dicho que tenía todo mi derecho a hacerlo, que había una ley que me amparaba, que tenía todo el apoyo de mi general para hacer la transición, lo cual a mí me llenó de orgullo, tanto de mis superiores como de poder seguir con el proceso para adelante. En el episodio 47, Aitor Albizua nos contaba cómo había sido el proceso de bullying que había sufrido siendo niño y adolescente. Pinchado, mariquita, maricón, además es que os puedo llevar a sitios de mi Castola o de mi pueblo de Arrigorriaga. Esta esquina, este día, me dijo esto. Aquí, por Robajines, estaban diciendo maricón, maricón, maricón. O hacían planes para... aparte de mí, no me avisaban. Y recientemente, además, con esto de la familia, este verano tuve una conversación muy bonita con mis padres porque, claro, ellos de alguna manera no habían sido del todo conscientes de todo esto. Y mi aita y mi ama, Pedro y Arantxa, vamos, que son la leche, claro, muchas veces ellos me decían, ¿pero por qué te quedas en casa? ¿Por qué no quieres salir con los amigos? No, bueno, tal. Yo me inventaba cosas o lo que sea. Al final igual terminaba saliendo, pero otras veces no. Y claro, y de repente mi padre hace clic, le cuento algunas situaciones, tal, estas cosas. Y dice, claro, es que nosotros sin saberlo estábamos empujándote para que fueras con tus acosadores, con parte de tus acosadores, ¿no? Entonces, claro, hacer de repente esa reflexión y probablemente ya después de tantos años averiguar, por ejemplo, que quizás el que yo quisiera venir a Madrid a estudiar respondía a más cosas, más que mi impulso profesional o ambición por conocer Madrid y por ser un periodista, pues que igual también tenía otras motivaciones, igual era una huida, ¿no? Para empezar a encontrarme a mí mismo, para empezar a vivir en libertad, que incluso aquí también, sufrí luego también más situaciones, pero yo creo que estas situaciones
las ha vivido muchísima gente del colectivo. Y lo estamos viendo actualmente con las personas trans, y además en la tele, en directo, que es algo que a mí me revienta la cabeza. No lo puedo entender. Hemos querido saber lo que pasaba fuera de nuestras fronteras, cómo viven y muchas veces cómo sufren los miembros del colectivo en otras partes del mundo. Hemos hablado con compañeras rusas, nicaragüenses, estadounidenses, guineanas, peruanas, y también hablamos con Murad Odeh, periodista palestino, que nos contó de primera mano cómo es ser queer en los territorios ocupados. Pues encuentro una comunidad LGTB muy diferente a la que teníamos en la mente, ¿no? El palestino queer siempre se ha caracterizado o se ha estereotipado como una persona débil o objeto de violencia, escondida. Cuando llegas allí te das cuenta de que hay muchos activistas queer, de que hay una comunidad LGTB muy grande, que tienen mucha fuerza y que hacen muchísimo trabajo en Palestina por conseguir sus derechos. Yo hice el viaje el año pasado a Cisjordania. Lo primero que hice al llegar a Jerusalén, pues, o sea, ¿cómo conoces el colectivo queer en un país tan represivo? Pues lo primero, abrir Grindr. Fue como mi primera herramienta. Y estaba en Jerusalén, abrí Grindr, la mayoría de perfiles eran israelíes o extranjeros, pero tuve la suerte que de repente me escribió un chico sin foto, y hablando, pues me cuenta que es palestino, que había cruzado de Cisjordania a Jerusalén, y le dije que yo era palestino y empezamos a hablar ya con mayor confianza. Este chico se llamaba Mahdi, es un artista multidisciplinar, trabaja con diferentes organizaciones europeas para intentar crear redes de apoyo y asistencia dentro de Cisjordania, y le pedí por favor que me ayudara a descubrir ese mundo. De hecho, el momento en el que yo le conozco, él trae a un par de amigos, compramos unos bocadillos y nos vamos alrededor del casco antiguo de Jerusalén, donde está el Muro de las Lamentaciones, y nos sentamos a comer. Yo solo os digo que os imaginéis a 3 maricas cotilleando en árabe sobre chicos y charlando y riendo. Para mí, ese momento fue el más sanador de mi vida, porque era algo tan simple que a mí me estaba sanando tanto. Y yo llevaba con el trauma, es algo que al final nunca lo sanas del todo, pero llevaba con el trauma durante 20 años, sufriendo por ello y diciendo, estoy solo en el mundo, no hay nadie más como yo. En Cisjordania y en Gaza hay códigos penales diferentes. En Gaza permanece el Código Penal británico del 36, que condena la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel. Lo llaman la sodomía. Y es el legado del colonialismo de los británicos. Y en Cisjordania, como se estableció el Código Penal jordano, no está criminalizado legalmente, pero sí que se ejerce una violencia institucional por parte de las autoridades palestinas. Es decir, la tortura, los encarcelamientos, los interrogatorios están a la orden del día allí, y se amparan, como en el caso de España durante el franquismo, como bien dices, Nerea, de la ley de vagos y maleantes, en una ley que se llama la ley de la inmoralidad y de los delitos cibernéticos. Y luego, aparte de la violencia institucional de Palestina, pues también está la violencia familiar. No podemos olvidar que al final los palestinos viven en una sociedad completamente religiosa y tienen un componente homófobo muy arraigado. Entonces, salir del armario dentro de una familia palestina es completamente el desarraigo y el rechazo. El activismo queer en Palestina se establece sobre todo a nivel local y particular, interpersonal, ¿no? Es muy complicado establecer o crear un activismo queer y redes de apoyo que sean públicos en una sociedad tan represiva. Entonces, ellos lo que intentan es crear encuentros, fiestas, lugares en los que la gente del colectivo pueda ir, conocerse y sobre todo identificarse. También hemos entrado en la cárcel, en el centro penitenciario de Soto del Real. En el capítulo 56 conocimos a los miembros del colectivo Rejas Rosas. Hablamos con Alexander, con Darwin y con Isa sobre qué peculiaridades había tenido su ingreso en prisión por ser LGTBIQ+. A lo que vemos en las películas y comparado con lo que nos encontramos aquí, la verdad que es bastante distinto para bien. Se dice pues que entra una marica a la cárcel y que lo van a pegar. O sea, es lo que uno se imagina por lo que uno ha visto. Y yo creo que sí es bastante distinto. Pero el miedo se lo tiene.
para bien o para mal, pues entre los otros compañeros pues de módulo, como que nos protegen, como que nos abrigan, como que están ahí. Y aquí pues he recibido apoyo, ayuda, un abrazo, una mano amiga de todo ese tipo de personas. He compartido chabolos con amigos, pues, con conocidos heteros y sin ningún problema. O sea, sí ha habido, pues, muy vagamente algún comentario que eso llega hasta los oídos que uno le quiera. O sea, el comentario va a llegar al caso que tú le quieras dar. No fue fácil ingresar por todo el preconcepto que se tiene de prisión. Era muy discreto y siempre muy retraído, como decía yo, muy afectado también por el ingreso. Pensaba mucho más en no hablar mucho, en mantenerme, pues eso, un bajo perfil. Pero claro, al final te ven con cabello largo, te ven que hay ciertas formas, que lo que dice mi compañero también, que como que no entras dentro de la heteronormatividad, y eso al final pues siempre llama la atención, ¿no? Mi miedo llegando en una cárcel desconocida. Yo vengo de Brasil, yo sé cómo es la cárcel de Brasil, y llegando aquí sola, sin nada, sin hablar español, sin se comunicar. Mi preocupación cuando yo fui detenida y me llevaron a un calabozo, cuando estaba lleno de chicos, había como unos 20. Yo me acerqué a uno de ellos y pregunté, ¿y mi cabello? ¿Qué pasa? ¿Me lo van a cortar? Porque en Brasil sí hacen eso. Así que ingresa, te lo corta todo y está calva. Así, porque yo no quería quitar mi pelo por la transición y tal. Cuando yo llegué aquí con mucho miedo, muchísimo, me acuerdo que fui ingresada en el módulo 6 y tenía una gorra. Me estaba toda tapada, de chico, de todo, con barba y todo, horrible. Una situación terrible, terrible. Y me acuerdo que la primera palabra que mi hermano de mi vida que me regaló esa cárcel, Rafael, me ha dicho, mira, ¿y tu pelo? Suelta tu pelo. Yo, no, marica, que tengo miedo, no puedo, tengo que ser macho. tengo que demostrar lo que no soy. Y ahí empezó todo el cambio, pero el miedo de estar aquí sola, sin mi familia, sin mis amigos, sin literalmente nada, es aterrador. En el verano del año pasado, en el episodio 57, recibimos a Villano Antillano, la rapera trans puertorriqueña que no tiene pelos en la lengua. Pienso que la comunidad trans por alguna razón se ha convertido en el chivo expiatorio de todos estos hombres heterosexuales que cometen un montón de loqueras y abusos. Yo nunca he leído un titular de una mujer trans que haya literalmente acosado, abusado, se haya metido a hacer las cosas que dicen que hacen. Sí los leo todas las semanas de hombres pederastas de la iglesia que abusan de niños y padres de familia que violan a sus propias hijas, ¿sabes? La doble vara está ahí. Es como que pienso que este señalamiento y esta proyección de como que pues no sé para dónde tirarlo, déjame tirarlo para acá, porque este grupo de personas siempre ha sido súper marginada, no se les entiende de nada, la gente piensa que son unas personas degeneradas o algo por el estilo, so ya de por sí pues déjame tirarlo para allá y decir a esta gente hay que frenarla. Pero realmente estadísticamente hablando yo quisiera que alguien me diga, ¿verdad?, qué peligro existe con las personas trans. Yo pienso en esto a cada rato. A veces como que me invade esta como que no sé, me siento muy derrotada a veces, pero la realidad del caso es que voy a citar a una amiga, hermana, hija, familia, o sea, una mujer que quiero mucho, que una vez me dijo que literalmente a ella la podían matar mañana y el día después iban a nacer 5 cabronas más perras que ella. Y esa es la realidad. Tú no puedes parar algo que no tiene freno. Nosotras siempre hemos existido, siempre vamos a existir. Lo que pasa es que ya llegamos a un punto donde nos cansamos de estar atrás y estar, tú sabes, como que cogiendo los puños y los cantazos. Yo también, o sea, yo soy otra. A mí, yo soy de almas tomadas, baby. Yo te encajo en el puño. So, no sé, como que yo soy muy violentita también y pienso que los cambios sociales, lamento decirlo, llegan con violencia, no llegan, tú no puedes sentarte a pedirlos con por favor, sí, me gustaría que sí, puedes, es mis derechos. Eso no funciona así. Esa incursión en otras culturas que tanto nos gusta nos llevó en el episodio 64 hasta Zapotecas, en México, en compañía de Amaranta Gómez. Ella es Mushe y nos explicó lo que eso significa.
Mushe hace parte de una serie de identidades de género ancestrales. Es una categoría que pertenece a un grupo cultural denominado zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, al sur de México, y junto con esta identidad, como con otras, como Irras en la India, Fafafines en la Polinesia, Tu Spirit en Canadá, Omeguitz en Panamá, Machihueyen en Chile, Argentina, los Berdach en Estados Unidos, hacemos ese mapa de identidades preexistentes, identidades de género ancestrales, como yo denomino. Hacemos esas identidades preexistentes a lo LGBTI que conocemos, de esa diversidad sexual y de género cuando hablamos de ello. Más allá de una orientación sexual, es una identidad cultural, es una identidad de género, una expresión de un tercer espacio que se mueve de estas hegemonías binarias con las que hemos crecido, con las referencias, incluso en la lengua, pues, ¿no? La lengua del castellano, como le llama Mauro Cabral, ese castellano esquizofrénico que nos llevó solamente a tener 2 espacios a partir del artículo la o él, por ejemplo, ¿no? Esas casillas binarias que no nos permitieron tener un tercer espacio. Y en las culturas indígenas, por supuesto, y a través de las lenguas indígenas, encontramos terceros espacios. En el caso del zapoteco del Istmo de Tehuantepec, el artículo ti hace una denominación de un tercer espacio que no coloca a la persona ni en el lado femenino ni en el lado masculino. Hemos escuchado solo algunos de los momentos que hemos compartido con vosotros en estos 100 episodios, pero teníamos seleccionados muchos más. Ya sabéis que si queréis recuperarlos, tanto los que hemos seleccionado como los que no, podéis hacerlo en las plataformas habituales. Ahí tenéis todos los episodios desde el número 1. No nos queríamos despedir sin recordar a 2 amigas que nos han dejado en este tiempo. Ambas fueron mujeres que pusieron la cara y el cuerpo para luchar por nuestros derechos. Roberta Marrero y Silvia Reyes. Roberta Marrero era poeta, DJ, actriz, artista en una palabra. Silvia Reyes fue nuestra Marsha P. Johnson, una mujer que después de pasar por las cárceles franquistas encabezó la primera manifestación del orgullo que se hizo en su país, en Barcelona, en 1977, en esa cabecera que inmortalizó la recordada colita. Con su recuerdo nos marchamos Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz, José María Sendra y Alejandro Olivar. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.